Muy buenos días, mi nombre es Fernando Humer y lo primero que quiero hacer es agradecer la posibilidad de participar en este octavo Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios Portuarios con la comunicación secos y mojados, los puertos en la delimitación de espacios económicos en el antiguo régimen, el caso del espacio económico rioplatense. Pensé que lo más apropiado en esta ocasión es presentar una síntesis de las investigaciones que vengo desarrollando desde hace varios años y a modo de presentación ante colegas de un espacio académico con el que no suelo interactuar. El conjunto de preguntas que guían mis investigaciones se relaciona con el análisis de la formación del Estado-Nación argentino en una duración que incluye los tiempos modernos, estudiados a su vez como algo en sí y no ya como una larga transición. Ante la variada oferta de perspectivas teóricas existentes para enmarcar nuestro oficio, y aunque intento contemplar todas las variables de lo social, privilegio los enfoques que tienen en cuenta los factores económicos, vistos como la puesta al desnudo de las intenciones profundas de los sujetos históricos en acción. Esas investigaciones tenían como objetivo inicial analizar la circulación en Río de la Plata durante el antiguo régimen, y a medida que fui avanzando emergieron preguntas en torno a la posible incidencia de los espacios económicos de antiguo régimen en la conformación del núcleo denso de mercados que terminaron conformando el mercado interno de la República Argentina, que toma forma recién en 1862. La observación propone que a pesar de la guerra y revolución que se desata en 1808-1810, no se rompió el grado de integración alcanzado entre las oligarquías comarcales de una porción del conjunto de mercados articulados en el antiguo régimen, dado el papel de los puertos secos y mojados en la configuración y delimitación de los circuitos. Como contexto general de mis trabajos, lo primero a señalar es que desde el punto de vista teórico, ya cuando comencé a trabajar a mediados de los años 1980, me inserté en las propuestas de la historia moderna que ponen en entredicho la aplicabilidad del modelo estatal colonial y de las que emergen diversas propuestas explicativas que, más o menos desde 2010, veo aglutinadas en lo que se llama la mirada postnacional. En términos metodológicos, si la crítica central al modelo estatal colonial eran todas las distorsiones que generaba la traslación hacia atrás en el tiempo de las territorialidades de los estados-nación, debía encontrar una herramienta que me permitiese identificar los conjuntos pertinentes a analizar en el antiguo régimen. La encontré en la economía espacial y dentro de ella en las propuestas del economista francés François Perroux, que además tenían la enorme ventaja de ya haber sido utilizados de modo fragmentario para la elaboración del modelo dominante en la historiografía consagrada a los circuitos en el cono sur durante el antiguo régimen. Las investigaciones sobre circuitos que vengo realizando no aportan novedades en cuanto a las fuentes utilizadas, tal vez sí algunas en la metodología aplicada para procesar la información y sobre todo en la crítica de los datos emergentes. La circulación me llevó al consumo y actualmente pienso que el tráfico legal no solo permite dibujar con bastante precisión los circuitos y sus nodos, sino que también nos permite tener un panorama bastante completo de la circulación, ya que los mercados involucrados no habrían tenido la capacidad de absorber mucho más de lo revelado por el comercio legal. Como mencioné, parto de las propuestas ya clásicas de política económica de François Perroux de mediados del siglo XX, que llegaron a mí a través de los trabajos de Carlos Sempatasadurian, quien a fines de los años 1960 las convierte parcialmente en herramientas de análisis histórico, generando un modelo explicativo de amplio impacto en la historiografía americanista. En mi caso,
Si bien los aportes de Azaurian son centrales en mis investigaciones, no me escribí en su modelo y esbocé el propio, tomando siempre como base los trabajos de Perroux. Así, y fiel al esquema original de Perroux y su enriquecimiento por Jacques Boudeville, retengo una observación en tres niveles: el espacio económico homogéneo, el espacio económico polarizado y el espacio de planificación o región-plan. Los espacios económicos de Perroux, ya no pensados por los fines a futuro con que fueron concebidos por su autor, sino convertidos en herramientas de análisis histórico, permiten formular modelos analíticos en los que las explicaciones derivan de la observación que se realiza desde la circulación mercantil, con el objetivo de llegar al mundo de la producción y a la esfera de la organización institucional del sistema de dominación. La reflexión teórica y metodológica emprendida a partir tanto de los trabajos de Azaurian como de Perroux y Boudeville llevan a que el primer paso sea definir, sobre la base de la determinación de lo que pueden ser circuitos de comercialización interna de proximidad, lo que se llaman espacios económicos homogéneos que ya mencioné. También hay que detectar las actividades productivas que los estructuran hacia adentro y que los ponen en relación con otros espacios económicos a través de la circulación. Mi único agregado al esquema clásico es que para completar el cuadro de las economías regionales y sus relaciones con otras, habría que sumar a la consideración de la acción fiscalizadora de la corona en tanto que depredadora su papel como agente dinamizador, a través del gasto realizado para el sostenimiento de los aparatos judiciales, religiosos y militares del sistema de dominación. El segundo paso sería ver cómo esos espacios homogéneos se relacionan con otros. Cada espacio homogéneo tiene sus actividades productivas y puede ser que la actividad productiva dominante de uno de ellos genere efectos de arrastre sobre otros espacios instalándose, complementariedades que producen procesos de integración. Cuando eso pasa, surgen los espacios económicos polarizados, que, según sea la intensidad de las relaciones que se tejan detrás de las económicas, pueden llegar a coadyuvar en la definición o redefinición de las relaciones políticas e institucionales entre ellos. Mi único aporte a este esquema es que si se considera este análisis para las sociedades americanas, hay que mantener la coherencia de la mirada y pensar en cómo se relacionan los espacios económicos americanos con los extraamericanos y no relacionarlos con economías nacionales como se solía hacer. Una derivación es considerar los tratos ultramarinos americanos por dentro de la carrera de Indias en tanto que fenómenos de circulación interna a gran distancia y no ya como comercio colonial. Finalmente, los espacios de planificación son el resultado de la intervención de los poderes políticos para generar procesos de integración espacial o reforzar procesos existentes para generar espacios polarizados o incrementando la gravitación de alguno existente. El aprovechamiento espacial de los factores de producción para generar una acumulación menos desigual, que era el objetivo de Perroux, requiere la formación de un espacio de planeamiento y la gestión eficaz de su explotación. Este era el objetivo último de las reflexiones y propuestas del economista francés, la intervención de los poderes públicos para crear ex novo un espacio polarizado o terminal de impulsar la conformación de uno en ciernes mediante reformas administrativas que inclusive borren o redefinan las fronteras nacionales, conjunto de ideas que, como es bien sabido, tuvieron mucha importancia en la conformación de la Unión Europea. Por mi parte, no busco en el antiguo régimen la intención virtuosa que Perroux reclamaba a los poderes políticos de su tiempo para construir un capitalismo a rostro humano, como solía decir. Simplemente se observa que, llegado un momento, la corona española asume las complementariedades regionales existentes y adapta la estructura política a ella, fraccionando el virreinato del Perú, aunque sin dejar de buscar imprimir orientaciones en los procesos. Así,
a partir de las investigaciones sobre circuitos, veo emerger un entrelazado, una red de mercados que está basado en las ciudades y su territorio de dominación y las relaciones políticas, económicas y de todo tipo entre estas ciudades y los intereses de estas oligarquías comarcales que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII diseñaron la red que ustedes pueden ver en la filmina. Uno de los elementos que me atrajo de las propuestas de Perrou y que encontré un desafío a aplicar en mi observación es que las configuraciones espaciales reveladas por la economía pueden incidir en la configuración o reconfiguración de las delimitaciones políticas. Ya había retenido la idea Sadurian y en base a ella explica las dinámicas de lo que llamó el espacio peruano. Sadurian propone que ese espacio peruano incluía buena parte del virreinato del Perú, dando consistencia a la delimitación política y que tanto sus dinámicas internas como las variables generales de contexto pusieron en crisis ese espacio económico en el siglo XVII, pero que recién se termina de desestructurar en una serie de mercados nacionales en el siglo XIX. Por mi parte, aunque también comienzo en el espacio peruano y termino en los mercados nacionales, pienso haber aportado elementos que permiten precisar el proceso. Al buscar explicaciones a las cifras obtenidas, así como a las carreras de los comerciantes y a las intervenciones de la corona en los circuitos, se impuso que a la hora de buscar integraciones y complementariedades y conflictos, algo había que explicar en función de lo que emergía como complejos portuarios que, desde la mirada posnacional, parecían enriquecer las explicaciones existentes en cuanto a la formación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y la formación de los Estados-nación emergentes de su disolución entre 1810 y 1862. Ello me llevó a proponer que el espacio peruano se habría quebrado en unidades menores ya en el antiguo régimen y que en la explicación debía conjugar la formación de un espacio polarizado sobre el que la corona intentó crear uno de planificación. A ver, aplicando las ideas de Perrou, el juego de las fuerzas económicas habría configurado lo que llamo el espacio económico rioplatense, delimitado por tres complejos portuarios. Dos secos, el complejo portuario Salta-Jujuy y el complejo portuario Mendoza-San Juan, y el complejo portuario rioplatense, existiendo en mis observaciones un punto que no logro catalogar todavía si es una proyección del complejo portuario rioplatense o es realmente un punto, una frontera económica entre los circuitos rioplatenses y paraguayos. En los complejos portuarios secos tienen todo su peso esperable el hecho de que se trata de espacios en que se produce el fin de los caminos de carretas y tanto en Mendoza, San Juan como en Salta, Jujuy, hay que trasvasar las mercaderías a mulas para emprender, sea el cruce de la cordillera o para subir al altiplano. En el caso del Río de la Plata, lo obvio que esa delimitación la da en primer lugar el paso del transporte marítimo y fluvial al transporte terrestre. Pero en el camino, al ver que esa articulación no se producía sobre la base del puerto de Buenos Aires, sino de un complejo portuario asentado sobre las dos bandas del río, ello me llevó a redefinir lo que había que entender en tanto que Río de la Plata, en tanto que espacio homogéneo, primero dependiente del espacio peruano y luego cómo se convierte en polo de atracción, que a su vez se va a quebrar con el inicio de la crisis de la monarquía, y ello va a tener mucha incidencia en la formación del Estado-Nación República Argentina. Si paso a las cifras, y para entender la articulación de mercados, lo primero que observé es que los grandes circuitos que yo podía delimitar, centro, norte, oeste, con su prolongación por mar al Bajo Perú, y
Río de la Plata, veía que hay una distribución tanto de la intensidad como de la densidad de los flujos que me planteaba algunos problemas. El primer problema es que, contrariamente a lo que me indicaba la bibliografía, la ruta del norte que vinculaba con las minas altoperuanas no era ni la más intensa ni la más densa en los tratos, y que tenía que prestar una atención particular a la ruta del oeste, es decir, la que vincula el Atlántico a través del complejo portuario rioplatense y el complejo portuario seco de Mendoza-San Juan con Chile y el Pacífico. La otra cosa que noté es que la amplia mayoría de la circulación intrarregional rioplatense, al afinar las observaciones, noté que 60,84% de las operaciones terminaban en Salta, Jujuy, y que el resto de la circulación era emprendida por los circuitos de comercialización altoperuanos. Del mismo modo, observé que 67,78% de las operaciones registradas en dirección del Pacífico terminaban en el complejo portuario de Mendoza y San Juan. Esto ha dado paso a una tesis de doctorado que se está por presentar, realizada por José Sobarzo, en que toma su base y redefine y explica en detalle el complejo portuario Mendoza-San Juan y su papel articulador en la economía regional. Y por otro lado, a mí me llevó a tener que precisar muchas variables de análisis este porcentaje tan importante de intensidad y densidad de los tratos dentro de la región Río de la Plata. Así llegué a tener que observar muy en detalle la historia de lo que llamo el complejo portuario rioplatense, que hay que tener en cuenta que se compone de una serie de puertos formales que en su momento de mayor integración, más o menos entre 1730 y 1820, estuvo compuesto por la ciudad de Buenos Aires y sus malos apostaderos navales, y las ciudades puerto de Colonia de Sacramento y Montevideo. En segundo lugar, se articulan dentro de este complejo portuario un reducido número de apostaderos secundarios aptos para naves mayores y medianas y que tenían escaso o un mediano control por parte de las autoridades. También encontré que con escaso control, al menos deficiente, había atracaderos, algunos transitorios para naves medianas y menores, fundamentalmente destinados a la circulación dirección río arriba, para conectar Río de la Plata con Paraguay. Finalmente, las condiciones geográficas del río permiten la existencia de un gran número de desembarcaderos clandestinos para embarcaciones menores, imposibles de controlar y que son los medios privilegiados del comercio ilegal, pero no solamente del comercio ilegal, sino también para toda la circulación de personas entre las dos bandas del río, que a través de este complejo portuario articula todo un espacio económico homogéneo con fuertes niveles de integración hacia adentro, como se vio en la filmina del cuadro, y en sus relaciones hacia otros espacios económicos. Entonces, me tuve que concentrar, para entender mejor los procesos que estaba mirando, en cómo el complejo portuario rioplatense articulaba la región hacia adentro y cómo la vida de ese complejo portuario había podido incidir en los procesos de estructuración, tanto del complejo del espacio económico rioplatense como del virreinato del Río de la Plata primero, y en el quiebre de ese virreinato de la región y en el proceso de formación de los estados-nación rioplatenses. Lo que encontré es que hay una primera etapa formativa que va de 1580 a 1720, en la cual pareciera que un ministro planificador intervino porque se produce una progresiva acumulación de experiencias por parte de los actores locales que van de lo simple a lo complejo. El primero, el comercio de cabotaje con las costas de Brasil, luego ese comercio
pasa a ser comercio clandestino, pero la ruta creada se convierte en la primera del contrabando. Después, la inserción de Río de la Plata en la carrera de Indias a través de los navíos de registro, que se produce en 1622, un tráfico regular que se mantuvo a lo largo de todo el antiguo régimen y que hace que tanto el proyecto de 1720 como el reglamento de 1778 introduzcan menos novedades en la circulación rioplatense de lo que se suele suponer. Desde 1640 se observa un gran incremento del comercio directo a través del comercio de arribadas maliciosas, conocido sobre todo a través de los trabajos de Zacarías Mutuquias. Luego tenemos otra etapa de enriquecimiento de la vida regional cuando se produce la instalación de los portugueses en la banda norte del río a través de la fundación de Colonia del Sacramento, lo que va a cambiar las dinámicas, la naturaleza del comercio ilegal y la legalidad relativa de algún tipo de operaciones. Finalmente, la inserción de Río de la Plata en el Tratado del Asiento en 1701 va a traer un comercio de esclavos a la región de importancia para el contexto. No es que antes no hubiese trata esclavista en Río de la Plata, hubo una serie de asientos portugueses en el siglo XVII, pero durante el asiento francés es cuando este tráfico adquiere una regularidad y adquiere una estructuración importante por la cantidad de personas comercializadas, que se va a prolongar a partir de 1715 y hasta 1739 a través del contrato con las Austria Compact. Se llega entonces a la etapa de pleno funcionamiento entre 1720 y los años 70, en que funciona el esquema que les presenté en la filmina anterior, a través de los tres grandes puertos ultramarinos, Buenos Aires, Colonia del Sacramento y Montevideo, y todos los otros tipos de atracaderos que articulan sobre todo la región hacia adentro y en sus relaciones por fluviales con el Paraguay. A partir de la expulsión de los portugueses, lo que encuentro es que hay una etapa de redefinición, que llamo del monopolio español, que llega hasta la invasión inglesa de 1806. Y aquí mis investigaciones lo que me han llevado es a analizar de otro modo el impacto del Reglamento de Libre Comercio de 1778, porque lo que yo veo es que el crecimiento de las cifras del comercio ultramarino rioplatense se debe más a la expulsión de los portugueses que a las virtudes del reglamento. El siguiente periodo es una etapa de crisis e inicio de desintegración entre 1806 y 1828, que es claramente el periodo que sigue a la invasión inglesa, la crisis de la monarquía y los conflictos internos dentro de la región Río de la Plata, que llevan a una guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil entre 1824 y 1828, de donde emerge la República Oriental del Uruguay. Finalmente, veo que hay una etapa de desintegración de la articulación entre las dos bandas del río entre 1828 y más o menos mediados de la década de 1860, que es cuando progresivamente, realmente el Río de la Plata comienza a ser una frontera internacional entre la Argentina y el Uruguay. Ahora bien, al observar los intereses anudados en torno a las actividades económicas estimulados en el complejo portuario rioplatense y la crisis de la monarquía, lo que observo es que se produce, en primer lugar, un quiebre de la región homogénea, en segundo lugar, una desarticulación del espacio económico rioplatense, y que de esa desarticulación del espacio económico rioplatense va a derivar que los intereses del grupo dominante en Buenos Aires van a intentar la articulación de un nuevo espacio homogéneo, conservando solamente la margen sur del Río de la Plata, y con la aspiración de crear lo que se podría llamar un espacio de planificación, que es lo que fue el espacio polarizado en su beneficio o mercado interno de la República Argentina. De este modo, y recapitulando, si vemos la circulación que diseñaban las fuentes fiscales y otro tipo de fuentes para el antiguo régimen
vemos que en tiempos de la Guerra de Independencia, lo primero que vamos a notar es que se quiebran las comunicaciones con Alto Perú y entran en crisis las comunicaciones con Chile y el Pacífico, al tiempo que hace lo propio la circulación mercantil en el litoral. El paso siguiente va a ser en la década de 1820, cuando se produzca el quiebre de la región Río de la Plata y el inicio de la desarticulación del complejo portuario rioplatense, que eso va a llevar a un periodo largo, que es el periodo de formación concreta del Estado-Nación, entre 1834 y el 62, en el cual la acción política y violenta de Buenos Aires va a tener como consecuencia la total desarticulación de las conexiones más allá del complejo portuario seco Salto Jujeño de Mendoza a San Juan, produciendo la formación de lo que finalmente se convirtió en el entramado denso del mercado interno argentino en la década de 1860-70. Así, entiendo, y como propuse al comenzar, que el seguimiento de la vida del complejo portuario en la vida regional y en las relaciones con otros espacios regionales americanos y extraamericanos puede aportar otros ángulos de observación al proceso de formación del Estado-Nación argentino, hundiendo raíces en una temporalidad mayor que la señalada por el quiebre de 1810 y dando primacía a los intereses económicos en su traducción política. Muchas gracias por su atención.